Y hemos venido en estos últimos 3 domingos hablando de algo importante en nuestras vidas, de los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida, de lo que el Señor quiere transformar en nuestra vida. Y hemos hablado de que Dios no quiere que cada año sigamos siendo igual. ¿Cuántos son iguales de hace 10 años? Yo miro las fotos de hace 10 años, estaba más feo, ¿sí? Estaba menos acuerpado, ¿sí? Pero uno ve que cada año el Señor va haciendo algo especial en uno. Y nosotros también tenemos que cada día ir avanzando, ir creciendo en nuestra vida. Y por eso quiero comenzar hablando hoy sobre algo que siempre me ha parecido especial en la Biblia. Y usted va a decir, bueno, pero esto no tiene mucha conexión, pero quiero que hablemos de la madera. ¿Cuántos aquí les gustan los trabajos en madera? ¿Cuántos son carpinteros aquí? Bueno, tenemos, Juanpa le encanta el trabajo con madera y lo hace muy bien. Pero en la Biblia y en el mundo encontramos diferentes tipos de madera. Hay maderas que son finas, hay otras maderas que son, digámoslo así, burdas. Hay unas maderas muy especiales que sirven para decorar. Esta casa tiene casi todo el segundo piso es hecho de madera, y qué escalera tan linda hecha de madera. Y hay madera en la Biblia que se usó para construcción. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios pidió que se hicieran cosas en madera. Y qué curioso, porque cuando uno mira el tema de la madera, han salido muchos dichos en nuestra cultura hispana o colombiana acerca de las propiedades de la madera. Cuando a usted le dicen, usted es un tronco, ¿sí? ¿Qué le están diciendo? ¿Que usted es rígido y fuerte? No, que usted no sabe jugar, pero absolutamente nada, que usted es re malo. Entonces, si alguna vez sintió que era un halago, por favor, recapacite, porque un tronco es alguien que no sabe jugar nada. Otro dicho que hemos escuchado es tocar madera. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Mire que algunos historiadores dicen que la raíz de donde salió este dicho tiene que ver con la cruz. Tiene que ver con el hecho de que cuando alguien necesitaba ayuda en algo, se abrazaba allí a la cruz. Por eso nosotros, cuando tenemos alguna dificultad, vamos a la cruz y nos abrazamos a lo que significa el sacrificio de Cristo. Hoy se ha distorsionado un poquito y uno lo dice como riendo cuando, ¿cierto? Dice algo chistoso y uno dice, toco madera. Pero se perdió el sentido, pero el original era abrazarnos a la cruz. Y mi esposa anoche me dijo otro dicho, me dijo, tras de cotudo y con madera. Y yo, no, mi amor, no es así. No, no es así, mi amor. Ese no es, ¿sí? Y hay uno muy importante que dice, árbol que nace torcido sirve para hacer columpios. ¿Sí? Ah, no, perdón. Árbol que nace torcido, su tronco jamás se endereza, ¿cierto? Hablando de la madera. Pero cuando uno dice de una persona, esta persona tiene madera, no es que sea un leñador, ¿cierto? Un carpintero, sino que se habla de la tenacidad, de la fuerza que tiene para enfrentar algún reto o algún compromiso. Entonces, en el trabajo es muy usual que le digan, este chino tiene madera, ¿sí? Este joven o esta persona tiene madera. Y en la Biblia, como les digo, vemos que la madera tiene un significado muy especial. Tiene un significado siempre de progreso, de construcción, de creación. Y de hecho, muchos de los elementos, cuando uno mira el tabernáculo, que era un lugar que Dios diseñó para que su presencia descendiera, el Señor pidió que se hiciera de madera. Al Señor le encanta la madera. Y de hecho pidió que se hicieran muchos utensilios, entre ellos el arca, de una madera muy especial que es la madera de acacia. Y es una madera que en la Biblia tiene la connotación de una madera incorruptible, que nada la puede destruir. Y quiero hacer esta comparación que les digo de la madera porque, al igual que hay diferentes tipos de madera, asimismo hay diferentes tipos de personalidades. ¿Qué tipo de personalidad es la que usted tiene? Hay personas que son extrovertidas, hay otras que somos introvertidas, ¿sí? Hay unas personas que son súper alegres, súper habladoras, y hay otras que nunca hablan, nunca se escuchan. ¿Cuál es el tipo de personalidad que tú tienes? Porque, al igual que Dios le encanta la variedad en todo, Él también usa diferentes tipos de personas. Y por eso también hay diferentes tipos de líderes. ¿Cuántos aquí se consideran líderes? Bien, gracias por los 2 líderes que estamos aquí. Pero hay diferentes tipos de liderazgo. De acuerdo a la personalidad de cada uno, también hay diferentes tipos de líderes que desarrollan su liderazgo de acuerdo a la personalidad que tienen. Hay líderes que son duros
Y hay unas que nos tocó líderes durísimos y eran estrictos con nosotros. No podíamos llegar un minuto tarde. No podíamos decir que no a nada nunca. No, es que tengo una clase en la universidad. Usted tiene que estar aquí, ¿sí? O tenían ese carácter fuerte y muchos aprendimos así y Dios formó nuestro carácter también en ese ambiente. Hay líderes que son muy buena papa, ¿cierto? Blandengues o livianos. También hay de todas las personalidades, pero sabe que todos tenemos algo en común y es que Dios nos ha llamado a ser sus discípulos. Y de eso quiere que hablemos hoy. Esta enseñanza, si usted quiere colocarle título, se llama ¿Qué madera eres? Porque quiero que hablemos acerca de ser discípulos. Dios nos ha hecho el llamado a todos de ser discípulos y no solamente cristianos. Y he escuchado a algunos que cuando hablan conmigo me dicen, no, Nicolás, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero ser líder, no, no, es muy difícil. ¿Ser líder? No, yo no soy líder. Pero te cuento algo, Dios te llamó a ser su discípulo. Y si eres un discípulo, tienes un llamado por Dios a ser un líder. Así que ser llamado por Dios a pertenecer a su familia ya te pone en una posición de liderazgo. ¿Sabías eso? De hecho, la palabra líder significa uno que va adelante. Y Dios ya puede adelante. Todos hemos sido llamados para pensar diferente, para actuar diferente. Todos hemos sido llamados para actuar y ser diferentes. Y por eso debemos conocer el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Debemos conocer para qué el Señor nos ha llamado. Y es necesario que nos preparemos para llegar a ser el líder que Dios quiere que seamos. Por eso quiero que hablemos hoy de que todos hemos sido llamados a ser discípulos de Dios, de Jesús. Y eso conlleva liderazgo también. Y dice la historia que 3 árboles fueron cortados en el campo. Y cada uno de ellos se preguntaba, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Cuál es el propósito por el cual me cortaron? Uno fue tallado y diseñado como una pesebrera, donde pusieron un pequeño niño en un establo. El segundo fue cortado en listones de madera para hacer una barca, en donde un hombre cruzó un mar con 11 de sus discípulos a bordo, y luego de una gran tormenta, con su gran poder, logró calmar la tormenta. Y la historia nos cuenta que el tercer árbol fue cortado en 2 secciones, una más larga que la otra, y que fueron puestos para formar una cruz. Y ese mismo hombre que fue puesto en la pesebrera, ese mismo hombre que cruzó en la barca, ese mismo hombre cargó su propia cruz hasta su muerte. Así que hoy pregúntate, al igual que estos 3 árboles, Señor, ¿cuál es la razón de ser de mi vida? ¿Para qué quieres que yo esté aquí? Porque el Señor no nos ha llamado solamente a ser cristianos. El Señor no nos ha llamado solamente a venir a la iglesia. El Señor no nos ha llamado simplemente a estar aquí. El llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros es a ser sus discípulos y ser líderes. Y mire lo que dice Juan 15:8. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dios quiere que tú produzcas fruto. Él quiere que tú no sigas siendo el mismo cada año, cada 8 días el mismo. Él quiere que tú produzcas fruto. Así que en primer lugar quiero que hablemos qué es ser un discípulo. Y la palabra discípulo tiene que ver con ser un seguidor. Y es alguien que se adhiere completamente a la enseñanza de otra persona, haciendo de ellas una regla de vida, de su conducta. ¿Sabe que los fariseos, cuántos fariseos hay aquí? No, mentiras. Los fariseos se enorgullecían de ser discípulos de Jesús, perdón, de Moisés. Y hablando una vez con el Señor Jesús, le dijeron en Juan 9:28, entonces ellos lo insultaron a Jesús y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y luego a los seguidores de Jesús se les llamó discípulos, mucho antes de que se les llamara cristianos. El primer título que usted y yo tuvimos era discípulos. Y siempre el ser un discípulo
necesitó de la voluntad de las personas para seguir a Jesús. Cuando uno mira la historia de Mateo, dice en Mateo 9:9, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y mire lo que le dijo Jesús, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Necesitó de la voluntad de él, de Mateo, para ser un seguidor de Jesús. Y Jesús fue muy claro acerca de seguirlo en la Biblia. El discipulado o el ser discípulo requiere una entrega total, absoluta a Dios. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabía que si usted quiere ser discípulo de Jesús, tiene que renunciar a todo lo que usted posee? Algunos por eso dicen, no, eso es muy duro, ¿renunciar a qué? Pues tienes que renunciar a tus gustos, a tu vida, a la forma en que te gusta hacer las cosas, a lo que quieres ser en la vida, a lo que quieres hacer. Todo entregárselo en las manos de Dios. ¿Sabe que hoy no mucha gente está dispuesta a eso? Hoy mucha gente quiere venir al club social los domingos. Y aquí tengo mis amigos, todos me siguen en Instagram, ¿sí? Aquí es un lugar chévere, me siento bien. Qué chévere. Pero el Señor no quiere eso de la iglesia. La iglesia ha perdido el enfoque de ser discípulo. Y es un sacrificio. Hoy, anoche veíamos con mi esposa una imagen donde hace la comparación de lo que uno hace en el trabajo o para el trabajo y lo que uno hace para Jesús, para Dios. Entonces la imagen decía algo como, voy 5 días a la semana al trabajo y a la iglesia me cuesta ir un domingo, un día. ¿Sí? En el trabajo hago todo porque me pagan, hago todo diligentemente porque si no, y en la iglesia a duras penas quiero hacer algo. Búsquela en internet, pero muestra la diferencia de lo que hacemos para el trabajo y lo que hacemos para Dios. Nos cuesta, o digamos que lo hacemos, perdón, madrugar para ir a trabajar todos los días. Usted se levanta, ¿cierto? Para ir al trabajo, pero cuando usted viene a la iglesia, uy, no, qué jartera madrugar un domingo. Y nos cuesta. También se espera un sacrificio. Miren lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hace un tiempo, y usted lo puede buscar en nuestro canal, una enseñanza espectacular del pastor David acerca de tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero nos cuesta. Uno no quiere estar cargando ahí la cruz, uno dice, no, mejor ir suave, sin nada que cargar. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Y cuando usted lee el capítulo 6, ¿se acuerda de la alimentación de los 5,000? Ahí la gente estaba feliz, ¿no? Pues pan y pescado gratis, vamos. Pero el versículo 66 dice que cuando Jesús comenzó a dar una palabra dura, como la que les estoy dando hoy, ¿sí? Puro garrote, Jesús comenzó a decirles, el que quiera ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a seguirme como yo quiero. Y el versículo 66, en Juan 6, dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Porque no estaban dispuestos a correr el riesgo. Y no estaban dispuestos a sacrificar muchas cosas de su vida. Aquel que ha decidido seguir a Jesús tiene que sacrificar no solamente muchas cosas de su vida, tiene que sacrificar toda su vida. Si usted quiere ser un cristiano que diga, no, yo sacrifico mi tiempo, yo sacrifico okay, de vez en cuando, cada 20 o cada mes, un día a la semana, pues el Señor, como estos discípulos que dijeron, no puedo seguirte, eso te puede pasar. Pero el Señor quiere un sacrificio completo, real de tu vida. Y Jesús también habló que la puerta y el camino son angostos y difíciles. ¿Había escuchado eso? Miren lo que dice Mateo 7:14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Cuántos de ustedes están transitando por ese camino y quieren encontrar esa puerta angosta? No es fácil. No es fácil porque el mundo sí nos da una puerta ancha. Vengan, aquí todo es lindo. ¿Sí? Queremos ser tus amigos. Te quiero yo, ¿no?
pero el camino es estrecho y angosta es la puerta. Y yo he visto cómo algunos se cohíben de algunas cosas, pero en realidad están viviendo vidas dobles con Dios. Y algunos creen que están siendo discípulos del Señor, pero no lo son porque no están viviendo vidas rectas delante de Dios. En realidad no viven vidas íntegras delante de Dios. Y yo he visto que son personas que creen que van por el camino angosto, pero en realidad van por el camino ancho. Y qué pobres, porque uno los ve luchando con situaciones, uno los ve diciendo, no, este trago no, uno los ve diciendo, no, este lugar no, uno los ve diciendo y luchando con cosas, y a veces piensan que van por el camino angosto, pero en realidad van por el camino ancho, porque su corazón está lejos de Dios, y por eso van por el camino ancho. Pensando y sintiendo que van por el camino angosto, realmente van por el camino ancho. Y por eso es que Apocalipsis 3:16 tiene una palabra dura, así como Juan 3:16, qué coincidencia, ¿no? Juan 3:16 nos habla acerca del amor de Dios, pero Juan 3:16 nos habla de lo que pasa si nosotros no somos, Apocalipsis 3:16, si nosotros no somos discípulos de Jesús. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué difícil. Porque el Señor dice, mira, si tú eres blandengue de los que medio me siguen, te vomitaré de mi boca. Es preferible uno ser frío, ¿sí? Y yo he hablado con chicos que me dicen, no, yo prefiero, me mundaneé, porque yo prefiero ser leal a mis principios, ¿sí? Pero ser tibio, un día sí, otro día no, un día voy a la iglesia, un día amo a Dios, un día le sigo, al otro día peco deliberadamente. Es cuando el Señor dice, cuanto eres tibio y frío, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso es que el nombre cristiano significa pertenecer a Cristo. Y ese fue un nombre que parece que fue inventado por personas que eran de afuera de la iglesia. O sea, no fueron los cristianos que se inventaron ese mismo nombre. Es muy probable que haya sido un nombre peyorativo para referirse a esos cristianitos, ¿sí? Solo en 2 oportunidades aparece en el Nuevo Testamento la palabra cristiano. Y una es en Hechos 26-28, dice, Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y por eso la idea del término cristiano originalmente es peyorativa y nos podemos basar en 1 de Pedro 4:16, cuando dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Hay algunos que les da esta pena que sepan que son cristianos. Son el cristiano Inspector Gadget. ¿Se acuerdan? Todavía en mi época había unos dibujos animados, el Inspector Gadget. Nadie sabe quiénes son. Son puro agente 007. ¿Sí? Solo saben que son cristianos la mamá y la tía. El resto en la universidad no tienen ni idea. Ni siquiera en la iglesia saben que son cristianos. Pero no podemos ser discípulos de Jesús de esa manera. Bíblicamente hablando, un cristiano es un discípulo de Cristo. Un cristiano es alguien que ha puesto su fe completamente en el Señor Jesucristo. Un cristiano le pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado a la semejanza de Cristo. Un verdadero cristiano, y no solamente de nombre, tendrá que ser un discípulo de Cristo. Es decir, el cristiano ha entendido el costo y el sacrificio y ha dedicado su vida a seguir a Jesús, donde sea que el Señor lo dirija. Y sabe que también un cristiano está activamente en búsqueda de que otros puedan llegar a ser como Cristo. Un verdadero creyente tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que vive en él. Y debido a que él ama a Cristo, un cristiano también es un discípulo obediente. Hoy muchos son llamados cristianos, pero pocos obedecen a Dios. Y por eso es que Pablo en Gálatas 2:20 nos dice que es ser un cristiano. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La versión Reina Valera, usted se la acuerda, se acuerda, ¿no? ¿La recuerda? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es un verdadero discípulo. Y Pablo por eso dice, sean imitadores de mí en 1 Corintios, como yo de Cristo. El líder cristiano es aquel que sigue a Cristo y logra que otros también puedan seguirlo a Él. Todos tenemos un llamado a ser un discípulo. Todo cristiano tiene un llamado a ser un discípulo. Y este es el segundo punto que quiero compartir. Y quiero invitarte a mirar una historia increíble en la Biblia, donde Jesús cambia a un hombre que era un simple cristiano y lo lleva a ser su discípulo. Y esta historia está en Lucas capítulo 5. Y quiero que lo leamos. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras llevaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Y luego se sentó en la barca y desde allí le enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús le respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y quiero que miremos algunos puntos muy importantes. ¿Me siguió con la historia? Están unos hombres que todos eran expertos pescadores. Pedro llevaba toda su vida pescando. Era un experto, nadie lo podría haber hecho mejor que Pedro y que sus amigos. Tenían mucho conocimiento, sabían cómo pescar, a qué horas pescar. La última vez que pesqué, duré 2 horas pescando, no pesqué nada, porque no sabía cómo hacerlo, no sabía el anzuelo que tocaba usar, y yo ahí 2 horas, y Lore, mi amor, ya no vas a pescar, y yo, sí puedo, tenme fe. No lo logré, porque no soy experto pescador. Pero estos hombres que estaban en esa barca eran unos expertos. ¿Saben que tenían las mejores herramientas? Si eran expertos pescadores, tenían las mejores herramientas. Las redes mejor cosidas, los mejores anzuelos para toda clase de peces. Estaban bien preparados. También sabían lo que hacían. Como les digo, yo no logré pescar nada. Estos hombres sabían cómo hacerlo. Hay una técnica especial para ser un pescador. Estaban además en el lugar indicado. ¿Sabía eso? Que para pescar hay que estar en el lugar indicado. No se puede pescar en cualquier lugar. Hay que escoger el área, el sector que es. Ellos estaban allí en el lugar indicado. Pero ¿sabe que les faltaba lo más importante? La presencia de Dios con ellos en la barca. Y hoy, al igual que Pedro, tú puedes ser un experto en lo que haces. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida? Quizás nadie lo hace mejor que tú. Tú eres el mejor en eso. Puedes tener todo lo que necesitas para hacer lo que haces. Puedes saber lo que estás haciendo. Y tú puedes estar en el lugar indicado para lo que estás haciendo en tu vida en este momento. Pero necesitas aceptar el llamado de Dios a ser su discípulo. Ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y
¿Y sabe que después de ese día Pedro dejó de ser un pescador para ser uno de los más grandes discípulos de Jesús? Y yo espero que tú hoy, a partir de este día, aceptes el llamado de Dios y puedas ser un discípulo de Él también. ¿Qué tienes que dejar hoy aquí en este lugar para que tú puedas ser un discípulo de Jesús? ¿Qué área de tu vida tienes que cambiar, reestructurar, tomar una decisión en tu vida para realmente ser un discípulo de Jesús? Y hay una historia que me gusta mucho también, cuando uno habla de ser un discípulo. Y dice la historia que en la selva los animalitos tenían hambre. Estaba difícil la situación y dijeron, vamos a hacer algo para conseguir con qué comer. Entonces dijeron, hagamos unos sándwiches, ¿cierto? Eso es cuando uno necesita plata para el campamento, para el retiro, empanadas o sándwiches. Y así los animalitos, vino el león, el burro, todos llegaron. Y dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Hagamos vaca y todos ponemos algo. Entonces el león dijo, yo pongo el pan, ¿sí? Porque es lo más importante, es lo que más se ve. La jirafa dijo, listo, yo consigo la lechuga, yo me la rebusco como sea. La gallina dijo, adivinen qué voy a poner, ¿sí? Entonces puso huevos, dijo, yo pongo los huevos, no se preocupen. Y de repente todos voltearon a mirar al marranito y estaba llorando. Y él dijo, no se preocupen amigos, yo voy a poner el jamón, ¿sí? Y esta historia tan sencilla nos habla de lo que Dios quiere de nuestra vida. Algunos somos cristianos que queremos poner solamente el pan o solamente la lechuga. Pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra vida misma a la causa, al llamado que Dios nos ha dado, a la iglesia, al servicio, a la obra de Él. Yo puedo ver a Jesús a veces cansado de que muchos de nosotros solamente somos creyentes, pero muy pocos discípulos. Y por eso es que dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué tipo de madera eres? ¿Estás dispuesto a asumir el llamado que Dios te ha hecho para que seas su discípulo? Dios quiere retarte hoy para que tú llegues a un lugar todavía más alto. Él quiere llevarte todavía a lugares más altos y más profundos en su relación con Él. Pero hay que tomar una decisión que tomó Pedro. Navegar mar adentro. Cuando uno ve en la historia que Pedro tuvo que ir mar adentro, era alejarse de todo lo que quizás él podía ver, conocer. Fue tomar una decisión de fe. En nuestra vida necesitamos navegar mar adentro. Y eso es desprendernos de muchas cosas. Y la última decisión que tomó Pedro, dejarlo todo y seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, yo no quiero más lo que yo quiero para mí, sino quiero hacer lo que tú quieres para mí? Ese es el reto que Dios nos manda hoy, si quieres realmente ser un discípulo de Él. Señor, nosotros queremos ser tus discípulos. No queremos ser solamente personas que vengamos a este lugar, que venimos a pasarla bien, que venimos a tener un rato de esparcimiento, como en un club social. Nosotros queremos ser tus discípulos, Señor, y eso nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que avives en nosotros el llamado de ser tus discípulos, Señor. Que tú avives en nosotros, Dios, esa responsabilidad de seguirte a pesar de las dificultades. Pero sobre todo, Señor, a estar dispuestos a vivir para ti, Señor. A estar dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos. No será fácil, Señor, pero prefiero ser un discípulo caliente en ti, Señor, que cuando yo llegue y tenga que rendirte cuentas a ti, tú me digas que fui un frío o un tibio. Es por eso, Señor, que hoy quiero que tú enciendas mi corazón, Señor. Que como alguna vez le ordenaste a Timoteo, Señor, avives el llamado de Dios en mí
el fuego del don que tú has puesto en mí, Señor, lo avives para que yo pueda ser un discípulo tuyo, Dios.